Este video es una continuación inmediata del anterior, y nos seguiremos adentrando en descifrar correctamente quién es la bestia salvaje y la mujer que la monta. Pero antes, hagamos un repaso de un punto importante tocado en el video pasado. Cuando el Apocalipsis ya ofrece el significado del símbolo, no hay que darle más vueltas al asunto. Ahí está. Si dice que las cabezas representan montañas, son montañas. No podemos inventar de forma arbitraria que a su vez las montañas representan otra cosa, porque eso sería explicar un simbolismo mediante otro simbolismo, como si esto fuese una muñeca rusa. Y eso no es bíblico. Por otra parte, Revelación también dice que las cabezas representan reyes, y eso igual está correcto, porque lo expresa la propia Biblia, no es una deducción o interpretación. Como analizamos en el video pasado, los emperadores solían pasar su tiempo en las 7 colinas, cuando estaban en Roma. Sigamos analizando a esta bestia escarlata de Revelación 17. Recordemos que las 7 cabezas son los emperadores que de alguna forma convivieron con Juan durante su vida. Los 5 que habían caído se habían destacado por el inicio e incremento de las persecuciones a los cristianos. El uno es de tiempos de Juan. Era Domiciano, que lo exilió a Patmos, y sería Nerva, el 7º, el que duraría muy poco tiempo en comparación al resto. Pero hagamos un comentario ahora sobre los 10 cuernos. Veamos cómo el Apocalipsis mismo descifra que son estos 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Lo nota? Son 10 reyes. Literal. Punto final. Enigma resuelto. Eso sí, se aclara que en el futuro recibirán el reino o poder. Pero, ¿acaso no dice la organización Watchtower que el número 10 significa plenitud? Entonces, ellos dicen, ¿no hay que tomar en sentido literal lo que dice el texto sobre que habrían 10 reyes? ¿En serio? Porque el ángel está explicando el misterio. Insistir en otra cosa, como en una especie de numerología, va en contra de la propia explicación de la Biblia. Como analizamos, un simbolismo no se manifiesta con otro simbolismo. Curiosamente, cuando explican este texto de Daniel, se les olvida jugar con esa pseudonumerología, algo exagerada por ellos, eso de que hay números simbólicos a todo evento profético. Leamos. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pero aquí, en Daniel a la organización, se le olvida lo de los números simbólicos, y explica con notable claridad en sus publicaciones que los 4 cuernos que surgieron eran literalmente 4 reinos, los 4 generales que se hicieron con el dominio de Alejandro Magno. Sí, literalmente. Nada de que el número 4 significa simetría, por la relación con las 4 criaturas vivientes, bla, bla, bla. No, se asume que es literal y punto. Al tener claro esto, y ver que los 10 cuernos serían 10 poderes literales que le surgirían al Imperio Romano, se hace evidente que la bestia no representa a las Naciones Unidas. Ahora hablemos un poco de la mujer misteriosa, de esta ramera o prostituta que monta a la bestia. Incluso en este caso, el ángel también le reveló a Daniel quién es esa mujer, y se lo dijo literalmente con todas sus letras. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sí, la ramera es una ciudad, una gran ciudad que reinaba en los días de Juan sobre los reyes de la tierra. Y aquí no hay segundas lecturas, como que
Las ciudades representan otras cosas, etc. No, eso sería insertar otro simbolismo dentro de otro simbolismo. La respuesta del ángel es clara. La ciudad es una ciudad literal. La mujer es el símbolo. La ciudad es la explicación del símbolo, no otro símbolo nuevo. Para comprender bien esto, analicemos un poco algo fundamental al analizar visiones proféticas llenas de dinamismo y acción. Veamos en primer lugar lo que es la unidad visual del símbolo. Recuerda que a la mujer se le presenta sentada en la bestia, la va cabalgando, la monta. Hasta en grabados medievales del Apocalipsis se comprendía bien. Esto indica que hasta cierto punto la mujer o esa ciudad controlaba o dirigía sus acciones, como dijimos, hasta cierto punto, y ya veremos por qué. Pero aquí usted nota una unidad visual, como si dos elementos fuesen uno solo o una entidad hasta cierto punto. La bestia y la mujer, algo los conecta, pero a la vez los diferencia. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en la visión de la gran estatua de Daniel, se conectan los reinos como si fueran partes de la imagen, pero a la vez los materiales indican que son diferentes. Vemos conexión y separación al mismo tiempo. También en la visión del cuerno pequeño, esta es otra entidad que surge sobre otra bestia, y es más, ataca y arranca a otros cuernos compañeros cerca de él. Eso indica que se conectan, pero a la vez, finalmente actúan independientes y de forma distinta. Comprender la unidad visual del símbolo y su dinamismo es vital para entender la visión de Apocalipsis 17. Bien, te diré quién es la bestia salvaje de color escarlata, y la mujer, o la gran ramera, pero las pruebas adicionales, los datos y evidencias externas, como con más versículos del Apocalipsis, las entregaremos en un video posterior. La Gran Ramera es la ciudad capital de Roma, la Roma antigua. Como dijimos, en un video posterior, ahondaremos en eso, en las evidencias. Pero ya sabemos que Apocalipsis dice que era una ciudad que influía sobre los reyes de la tierra. Segundo, la bestia salvaje son las fuerzas imperiales, el ejército romano distribuido por el imperio. Es más preciso que decir simplemente el imperio. Es más bien el militarismo imperial. Y las cabezas son los emperadores que en la mayoría de los casos acompañaban dichas campañas militares a la cabeza, como cabezas. Así el enorme imperio romano se sostenía mediante sus fuerzas armadas esparcidas por el imperio, por su poderoso ejército. Un ejército que era una verdadera máquina bestial militar, una verdadera bestia salvaje de combate. Y curiosamente el escarlata era el color predominante en las legiones romanas, tanto en sus escudos como en su indumentaria. Y hubieron emperadores que pasaron años enteros fuera de Roma, atrapados en las conquistas y expansionismo romano, dirigiendo a las legiones. Por ejemplo, Marco Aurelio pasó 10 largos años en campañas militares fuera de Roma. Se dice que Julio César pasó 8 años también en el exterior, a la cabeza de la bestia militar romana. Y aunque los emperadores al regresar a Roma eran recibidos con honores, tras sus campañas, aunque hubiesen sido cortas o más largas, igual podían dirigir a las legiones desde el imperio mediante emisarios. Pero es interesante, y este detalle es importantísimo en nuestro estudio, que el ejército romano, las legiones, tenían prohibido entrar a la ciudad de Roma debido a normas religiosas y políticas que buscaban evitar golpes de Estado por parte de generales ambiciosos. Las legiones debían acampar fuera. Se sentía un acto hostil contra la ciudad y hacia la casta republicana de senadores. Solo una guardia pretoriana distinta al ejército cuidaba al emperador o a otros políticos. Porque es bueno explicar que la administración de la ciudad de Roma, sobre todo en casos de campañas militares del emperador, ausencias de este u otros asuntos, recaía en el prefecto de Roma,
¿Quién era ayudado por los senadores, los cuales estaban más enfocados en la Roma interna que en los asuntos del imperio en sí mismo, que era algo más conectado al emperador que al Senado? Así, la ciudad de la Roma antigua era una dama lujosa que de alguna forma influía en el poder político, pero que a la vez no era parte de la maquinaria militar imperial expansionista en decenas de lejanos territorios. Hablar de Roma no es exactamente lo mismo que hablar del Imperio Romano. De hecho, existieron generales anclados con sus legiones en tierras extranjeras, que nunca conocieron la ciudad de Roma, o pasaron largos años sin que pudieran regresar a la ciudad y ver a sus familias. Tenemos claro entonces que la gran ramera era la ciudad de la Roma antigua. La bestia salvaje es la maquinaria militar romana, las legiones que actuaban como feroces bestias en el expansionismo del imperio. Y dirigiendo este expansionismo militar, los emperadores eran justamente las cabezas de esa bestia. Pero las evidencias históricas, los datos, los textos y las pruebas internas del mismo Apocalipsis te las presentaremos en un próximo video. No dudes en apoyarnos con un me gusta. Es simple y no cuesta. Muchas gracias.